El tema que abordaremos se trata del análisis iconográfico. Esta es otra parte que nos ayuda a complementar el estudio de una obra de arte. En este caso analizaremos un modelo o un proceso en el cual podemos nosotros acercarnos a el contenido simbólico de una pintura, aunque también se puede aplicar para fotografía, para video, para escultura. Este análisis iconográfico lo propone un estudioso de la estética, es decir, un esteta denominado Erwin Panofsky. Erwin Panofsky es un esteta alemán que diseña un proceso para hacer el análisis iconográfico e iconológico de una pintura. Y según Erwin Panofsky, dice que la iconografía es la rama de la historia del arte, que es lo que estamos estudiando, que se ocupa del asunto o significación, es decir, de los símbolos, de los significados de las obras de arte, en contraposición a su forma, es decir, con lo que hicimos en sesiones anteriores de identificar la luz, la línea, el color, la temperatura, la paleta de colores, la composición, pues eso nos vamos a la parte formal. Ahora lo que toca es conocer la parte del significado, la parte del símbolo. Y Erwin Panofsky lo que hace es proponer tres fases o tres momentos del análisis iconográfico. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el que él lo nombra como el análisis preiconográfico. ¿Y qué es o para qué sirve? Bueno, sirve para identificar todos los elementos que hay dentro de una pintura, dentro de una fotografía, dentro de la obra de arte que estamos analizando. Este análisis preiconográfico es exclusivamente descriptivo, es decir, va a describir, enumerar, a enunciar todos los elementos que están presentes en una pintura. Pero hay un punto muy importante. No registra o no pone o no enuncia cualidades ni significados. Es decir, es solamente un listado de lo que hay en la obra. Por ejemplo, estaría diciendo únicamente nombrando los objetos, en donde se encuentran, da características quizá de color, quizá de forma, pero en ningún momento entra a tratar de definir qué simboliza. Es decir, este primer acercamiento preiconográfico nos da la oportunidad de conocer y de ver de una manera más concreta, más amplia, lo que es los elementos que conforman un cuadro o una obra de arte. Por eso es que no registra cualidades. O sea, no va a decir, hay una persona triste o se encuentra no sé, por ejemplo, un retrato de un perro que se ve sumamente alegre o tal. No, no pone cualidades ni significado, solamente dice, hay un perro en la parte superior izquierda, se encuentra la figura de tres hombres que se encuentran centrados en el cuadro, portan una camisa de color tal y tal y tal, es decir, solamente describe. Y luego pasamos al segundo punto, que es el iconográfico. En este iconográfico ya se detallan los simbolismos, es decir, se va a identificar el tema de lo que se está hablando en la pintura y se hace una narrativa de la historia, es decir, qué es lo que está pasando. Se explican los significados de cada elemento y sobre todo esta parte ya nos lleva a identificar y a encontrar los símbolos que están ahí presentes. Que si yo veo a lo mejor una serpiente, ¿no?, que se arrastra por ahí de un árbol de manzanas, pues me va a quedar muy claro que según la iconografía cristiana, pues se trata quizá de la representación del demonio, ¿no? Ahora, no es lo que yo creo que es. ¿A qué me refiero? A que esas interpretaciones no surgen solamente de mi experiencia, sino que se deben de usar referencias bibliográficas para poderle dar un sustento sólido a lo que yo estoy diciendo que significa. No es lo que yo creo que significa. Para ello podemos recurrir a muchísimas fuentes bibliográficas, como un diccionario de símbolos, como un libro de iconografía e iconología, donde nos dicen exactamente qué significa qué símbolo. Hay libros también de iconografía clásica, es decir, de todo lo que podría ser pinturas o cuadros de la antigüedad clásica, es decir, de la influencia grecorromana, o también lo que es muy rico en elementos iconográficos, pues es todo el arte sacro o el arte cristiano. Entonces, dense cuenta cómo hay una serie de referentes, de libros
que nos permiten hacer esa consulta. O por ejemplo, bueno, en el caso de la iconología de Cesare Ripa, que es un gran estudioso de la iconología, y bueno, ni qué decir de Erwin Panofsky, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Que hace su estudio de la iconología. En este caso, bueno, pues está en la versión en italiano, pero bueno, son las partes en las que yo puedo acudir, o incluso, bueno, algún sitio confiable de la red, en las que yo puedo acudir a identificar qué significa cada símbolo. Y un tercer elemento o una tercera etapa es el análisis iconológico. El primero para identificar los elementos, el segundo para identificar los símbolos, y en el tercero, que es el iconológico, se investigan los datos del autor, en qué fecha fue hecho el cuadro, qué técnica se utilizó, qué medidas tiene, cuál es su estado de conservación, para quién lo hizo, es decir, quién se lo encargó, por qué se lo encargó o por qué lo hizo, por qué se eligió esa temática y no otra, qué importancia tenía en su tiempo. Recuerden un poco el ejercicio que hicimos con la Inmaculada Concepción de Murillo, que en este caso pues la importancia era muy distinta en el tiempo en el que fue creado a la época actual. Entonces también tenemos que hablar qué pasaba en la época, es decir, este tercer punto busca dar un mayor contexto de la obra, y se puede recurrir a estudios previos que se hayan hecho o a otros autores o sitios con veracidad académica. Es importante decir que muchas obras ya se encuentran estudiadas, se encuentran analizadas, y que solamente uno tendría que acudir a ver qué se ha dicho de ella, de esas obras, es decir, a toda la información bibliográfica que se encuentre. En ese sentido también hay muchos sitios de internet que tienen mucho confiabilidad, como es el caso del Google Arts and Culture, que en este sentido pues nos permite entrar a la tecnología del Street View, en el caso, por ejemplo, que se utiliza en el Google Maps, y entonces podemos recorrer museos, o podemos ver pinturas, o podemos ver videos en 360 desde pinturas o autores en particulares, o podemos ver las obras de arte en alta definición. Y en este sitio nos da la oportunidad de conocer los diferentes estilos o obras. No están todas, pero hay un gran acervo en el que puedo encontrar justo la información de lo iconológico o incluso de lo iconográfico. También tenemos el sitio web del Museo del Prado, en donde tiene una amplísima y muy vasta colección, en el cual podemos encontrar esta información que nosotros estamos buscando para poder completar la etapa del análisis iconológico. Un ejemplo de aplicación que podríamos hacer nosotros pues sería, por ejemplo, en esta pintura. Si nosotros quisiéramos hacer el análisis preiconográfico, en el que solamente distinguimos las cosas que hay ahí presentes, pues diríamos, ¿no?, que en la pintura se encuentran al centro dos personajes, o en la parte media central dos personajes. Uno de ellos es un joven que no podemos como distinguir exactamente su sexo, que tiene alas en la espalda, está vestido con una túnica rosa y con una especie de tela que ciñe su cintura de color verde. Su pierna izquierda está doblada, tocando la rodilla el piso, mientras que la pierna derecha está semiflexionada. En su mano izquierda porta una flor de color blanco, una rama de una flor de color blanco que tiene unos botones abiertos y otros están por abrirse, mientras con su dedo índice de la mano derecha señala hacia arriba. Podemos decir, ¿no?, que se encuentra una mujer en el que está vestida con una túnica, más aparte un manto de color verde. Sus manos están cruzadas sobre el pecho. A un costado se encuentra una mesa de madera cubierta por un mantel de color rojo, y un libro abierto sobresale la base de una columna. Al fondo se aprecia una canastilla con un cojín y una sábana, además de una silla. Alcanzamos a ver, ¿no?, que se encuentran en una habitación en la que hay una serie de nubes, en las que están grupos de niños con alas que se encuentran desnudos, y bueno, hay un ave blanca que está descendiendo en la escena. Si se fijan,
En este primer punto del análisis preiconográfico, yo jamás dije ni los nombres de los personajes, ni dije una cualidad de está triste, está contenta, es la Virgen, es el Espíritu Santo, nada, simplemente describí. ¿Qué me permite la descripción? Y claro, la descripción que yo hice fue muy sencilla, ¿no? Pero esa descripción me permite identificar los elementos que están presentes en la pintura. Y por supuesto me ayuda a visualizar cosas que quizá hayan escapado a mi vista en una primera revisión que yo hice de la pintura. Entonces el preiconográfico cumple con esa función, el hacer un listado de lo que tenemos presente en la imagen. Por otra parte, si nosotros nos vamos al segundo, que es el iconográfico, aquí sí ya hablo de los simbolismos. Entonces yo diría, bueno, es que se trata, y como es la narrativa, voy a decir, bueno, se trata de la Virgen María y la visita del Arcángel Gabriel en el momento de la llamada anunciación. Aquí la narrativa sería la anunciación, que está viniendo a decirle que ella va a ser la madre de Dios, ¿no? Y que bueno, toda esta información viene desde arriba y va a ser concebido por obra del Espíritu Santo. No es por eso que nos explicamos que decíamos que era una ave blanca, bueno, pues es una paloma. Y simbolismos hay muchos. Podemos decir, por ejemplo, el hecho de que sus manos estén sobre el pecho, pues significa como aceptación. Vean incluso su rostro que está inclinado, pareciera que está asumiendo o aceptando lo que le están proponiendo. En el caso de este personaje alado, que ahora ya sabemos que es un arcángel, ¿no? Tiene esta rodilla flexionada primero en signo de reverencia hacia la mujer, lo vemos que incluso está un poco más abajo que ella, pero también vemos que tiene las alas abiertas, es decir, como si o estuviera a punto de emprender el vuelo o si fuera descendiendo. Podemos encontrar el simbolismo que hay de la flor blanca en donde hace referencia a la virginidad. Podemos encontrar el simbolismo en este libro que pareciera como un libro de oraciones, y los elementos que están aquí, es decir, nos habla de que se irrumpe en la cotidianidad de María, se irrumpe en la manera en que ella estaba en su día a día, quizá estaba bordando esa sábana, quizá estaba orando, quizá estaba sentada en esa silla, cuando de repente, ¿no?, se abre la gloria, se abre el cielo, una luz divina, ¿no?, con la presencia del Espíritu Santo desciende sobre ella. Entonces vean cómo en esta segunda etapa del análisis iconográfico ya estoy detallando yo los simbolismos, explico el tema, hago una narrativa de la historia, pero todo esto no es de lo que yo creo que es, sino de lo que ya la iconografía cristiana y los análisis que se han hecho de la pintura me lo dice. Un tercer punto, que sería el iconológico, pues yo tendría que decir quién la hizo, por qué la hizo, cuándo la hizo, para quién la hizo, en dónde se encuentra, cuánto mide, cuánto pesa, cuál es la técnica, es decir, toda la información detallada que yo pueda tener de la pintura, ahí la puedo encontrar. Entonces, estamos hablando que esto sería el modelo de los 3 pasos que me permiten hacer un análisis iconológico de una pintura. Insisto, esto puede aplicarse para fotografía, para escultura o para quizá algún arte de carácter visual, el análisis iconológico e iconográfico de Irving Panofsky. Pues espero que sea de utilidad esta información y que la puedan aplicar en el siguiente ejercicio.